Y es una clase muy, muy linda. A mí me ministró mucho cuando la estaba preparando. Entonces, como todos hablaron de la oración, vamos a orar. Vamos a comenzar orando. Amén. Así Amén. ¿Quién es el valiente que quiere orar? Sí, amén. Vamos a estar orando por la Sí. hermana Liliana. Amén. Sí. Vamos a estar orando por ella. Sí, deseándome con ella. Vamos a orar por fortaleza para su vida. Amén. Para su familia. Amén. Así Amén. vamos a orar. Amén. Estamos por Liliana. ¿Hay alguna otra petición? ¿Algún otro agradecimiento? No, pues seguimos nada más orando por Yair y su familia. Por Yair. En el nombre del Señor Jesús que aparezca. Él es un pariente de mi hermano Nelson y está desaparecido. Así que sí. vamos a orar por Yair. ¿Alguna otra necesidad? Yo quiero orar porque agradecimiento de lo que esta semana el Señor hizo con nosotros. Amén. Por las cosas que estuvieron pasando esta semana. Amén. Y la tranquilidad que le trajo también aquí a... Gracias a todos por sus oraciones. Amén, gloria a Dios. Pastora, vamos a orar para el servicio el domingo. Amén. Bueno. Señor. Ay, sí, al parecer van a ir varias personas nuevas. Van a llegar los que tienen que llegar. Amén. Pero vamos a orar para que las personas nuevas que lleguen se encuentren con Cristo y que se lo lleven a la casa. Sí. Amén. Yes. Varias visitas. Amén. Esposas van a llegar el domingo Amén, también. amén. Gracias al Señor. Y por mi hermano también, por favor. Mi hermano Mica. Amén. ¿Quién es el valiente que quiere orar? ¿Cómo? ¿Quién es el valiente que quiere orar? Yo oro. ¿Oras, Mónica? Bueno, te dejamos descansar, Octavio. Oras al final. Ora. Señor, te damos la bienvenida, te damos gracias, Padre, porque estás aquí con nosotros, porque no importando el tiempo ni el espacio, Señor, tú siempre nos acompañas. Gracias te damos, Padre, y te dejamos esta clase para que sea de bondad para nosotros, Señor, sobre todo, porque vamos a hablar acerca de ti, Señor. Que se nos llene nuestro corazón y que esa semilla que se siembre crezca muy grande como un árbol, Señor, que dé frutos. Sé tú el que hable a través de la persona que va a dar la clase y de cada uno de nosotros, Padre. Y cualquier petición, cualquier situación que nosotros tengamos, siempre la pongamos en tus manos y que todo esto, Señor, siga avanzando, porque tú eres un Dios de movimiento, Señor. Te damos gracias y te dejamos esta clase y te invitamos a ti, Espíritu Santo, para que tú seas el que hable a través de esa persona que va a dar la clase y ministre nuestro corazón. Te dejamos todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga, Nancy. Hola. Dios te bendiga, Iván. Bienvenido. Poquito tarde. No importa, más tarde que nunca. Recién empezamos. Ahí se nos salió el gym. Ahí vuelve. ¿Están viendo? No, todavía no. A ver. Acá el técnico. Sí, ahora sí. ¿Ven lo que dice ahí? La importancia de Cristo. La importancia de Cristo. Esta va a ser la clase de hoy. La importancia de Cristo. Y comienza el libro diciendo, alguien que me lo pueda leer de ahí, ¿qué dice? Ya, pastora, dice la importancia de Cristo. Los cristianos son personas que han tenido una revolución espiritual y han puesto a Jesús como lo más importante para sus vidas. ¡Aleluya! Amén. Me encantó lo que decía ahí, una revolución espiritual. Ya lo podés sacar. Una revolución espiritual y han puesto a Jesús como lo más importante de sus vidas, lo más importante de sus vidas, ¿ok?
Ahí, si buscan Efesios capítulo 2, vamos a empezar buscando en la Biblia, Efesios capítulo 2, verso 19. Sí. Andrea, le decís que está grabado, después le pasamos Sí, el link. hermana Andrea, después le pasamos el link, no Por la se primera preocupe. Sí. Amén. Efesios 2. Efesios capítulo 2, vamos a leer del 19 al 22. ¿Sí? ¿Lo tienen todos? Volvemos a recordar. Efesios está en el Nuevo Testamento, 9 al 22. o sea que está después de los Salmos. Siempre recuerden, en el medio de la Biblia usted va a encontrar el libro de los Salmos. A su lado izquierdo es el Antiguo Testamento, a su lado derecho va a encontrar el Nuevo Testamento. Entonces estamos en el libro de Efesios. Efesios capítulo 2. ¿Sí? ¿Andan bien por ahí? Ok. Capítulo 2. Capítulo 2. Estamos perdidos. A ver. Espérame. Yo también. Tranquilo. Yo estoy más perdido de la... Es clase de principiantes, así que vamos a tener paciencia, no hay problema. Sí, yo también estoy más perdido que la chinita que se perdió en el bosque. A todos nos pasó que parecía que la Biblia que habíamos comprado le faltaba el libro ese. Mira, pastora, quería decirle algo. Ahora que el pastor está diciendo ahí que la Biblia que compré la Biblia Nueva Traducción Viviente, que estaba por comprarla hace tiempo. Sí. Y me encantó, me encanta. Se la recomiendo a cualquiera que la que tenga sea la de la Reina Valera del 60, que se pueda comprar la Nueva Traducción Viviente, se la recomiendo, pero se la recomiendo mucho, porque la verdad que es totalmente diferente. Cuando uno está leyendo, no te dan ganas de parar, te dan ganas de seguir leyendo, porque como lo entiendes de una manera tan simple y sí, es tan claro que quieres seguir leyendo y ya. ¿Efesios qué? Efesios capítulo 2, verso 19. Hay mucha controversia en cuanto a las versiones de la Biblia. Siempre les explico lo mismo, pero vale la pena explicarlo. La original es la que más... Las letras como hay de diferentes. Por ejemplo, aquí dice Filipenses por los... El original, no se preocupen, cuando ustedes quieren hablar, me sacan del mute, no hay problema. Estaba diciendo que la más acorde al original es la Reina Valera, pero cuando leemos Reina Valera, a veces los términos como lo usa son medios que nosotros no estamos acostumbrados porque no lo usamos. Entonces hay muchas versiones de la Biblia que son más claras. Entonces hay muchos que dicen, no, pero es que le faltan pasajes bíblicos. No, es que hay veces, por ejemplo, la Nueva Traducción Viviente unen 2 versos explicándolo a los 2 en uno, en español. Lo resumen, Entonces daría la impresión como que faltara un verso del original, pero no es que falta, sino que... Mira, pastores, a mí que no me gusta leer mucho. Es verdad que en esta Biblia, sí, cuando empiezo a leer, como que no me preocupo por parar, no quiero parar, ¿sabes? Sigue uno leyendo porque es bien interesante, ¿entiendes? Sí, es muy clarita, yo tengo la misma y es muy clarita. Tienen ahí Efesios capítulo 2, verso 19 al 22. Amén. ¿Sí? ¿Lo tienen? Amén. Ya que lo tienes ahí en la versión clarita. Yo, ok, amén. Dice así, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, dice, así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Amén. Estamos... Ahí está, ahí nomás. Okay. Ahí, le vamos no quería parar. No quería parar. Ahí. En la Reina Valera dice, así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
O sea, que en el momento que aceptamos a Cristo, que nos convertimos en miembros de la Tu familia. familia. Edificados, y quiero que se centren en este verso, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, y dice, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. En la versión que leyó José decía, la piedra principal es Cristo Jesús. Y entonces me gusta en el slide 2, si puedes mandarle el slide 2, ¿por qué habla sobre la piedra angular? En las versiones más viejitas habla sobre la piedra del ángulo o la piedra angular. Y miren qué hermoso es todo esto. Dice que la piedra, si léela ahí, dice que ¿qué es la piedra angular o la piedra principal? Dice que es esencial en la construcción. Yo no sé si alguno de ustedes en nuestros países generalmente se edifica con piedra, los cimientos. Y entonces dice, es esencial en la construcción porque es la piedra más fuerte. Escuchen esto, qué tremendo. Como la más derecha, dice, según la cual todas las demás piedras del edificio se alineaban. ¿Sí? ¿Van entendiendo? Ya les voy a mostrar una figura. Dice, primero que se colocaba la piedra del ángulo y estaba derecha, todas las demás piedras del edificio quedaban en el lugar adecuado. Amén. El ángulo se desviaba solo un poco, todas las demás piedras quedarían desviadas. ¿Sí? Mi esposo les va a poner una foto. Hoy te voy a hacer trabajar, así que... Okay. Esa. Miren, ahí hay una piedra angular para que la vean. Espérenme un ratito. Ahí la ven. Se parece a Samuel. Ajá. No, esperen, ahí va. Ahí está. ¿La ven? ¿Sí? ¿La ven ahí? Ajá. Sí. Está una piedra angular. ¿Ve que la del medio sobresale, es diferente? Entonces, la piedra angular tenía que estar puesta precisa, hay una admisión. Tenía que estar en el lugar, si estaba torcida, todas las demás piedras iban a estar torcidas. Si esa piedra estaba en la posición correcta, ¿qué sucedía? Todas las demás, se ven tan prolijitos, ¿no? Alineadas. Iban a estar alineadas correctamente. Entonces, lo que acabamos de leer ahora es que Jesucristo es la piedra Angular. En mi vida, en su vida, la piedra principal para que sea una buena edificación, ¿quién tiene que ser? Cristo. Jesús, Cristo. ¿Sí? Qué buen ejemplo. Dice, un cristiano, escuchen esto qué lindo, dice, un cristiano es una persona que dice, el lugar de todas las cosas de mi vida es negociable, menos el de Jesús. Ok. ¿Sí? Yo puedo negociar en todas las cosas que forman mi vida, puedo negociar su lugar, menos el de Jesús. El de Jesús, ¿cuál tiene que ser? El principal. El primero. Número uno. Siempre primero. El primero. El primero. Amén. Para que todas las demás cosas sean alineadas, sea las otras piedras sean derechitas. Si hay un desbalance en mi vida y hay cosas que están medias torcidas, tengo que empezar por ver que la piedra principal esté en el lugar que corresponda. ¡Wow! ¡Qué lindo! ¿Sí? ¿Se entiende? Dice, ¿cómo? Estela, bienvenida Estela, está tu Hola. Diana, Dios te bendiga Estela, bienvenida. Igualmente. Qué bueno escucharla. Ahí está su suegra, hermano Nelson, pórtese bien. Entonces, miren ustedes otra analogía. Estas son analogías que presenta la Biblia, son comparaciones. Otra de las analogías que hablamos es del universo. ¿A cuánto le gusta mirar el universo y los planetas? Yo sé que mucha gente la luna. Yo soy una amante de la luna. A mí me encanta ver la luna. Okay. Entonces, hay un hombre que se llamó Copérnico,
¿sí? Que tal vez lo han escuchado, un astrónomo, y dice que antes de Copérnico se pensaba que todos los planetas giraban alrededor de la Tierra. ¿Okay? Pero cuando Copérnico llega, ¿qué descubrió Copérnico? Que había algo mucho más grande y más poderoso en el centro del universo. ¿Qué era? El sol. El sol. Y que todo giraba no alrededor de la Tierra, sino que giraba alrededor del sol. ¡Wow! Mire, no sé, ¿cómo comparan eso a nosotros en la vida cristiana? Cuando no conocemos a Cristo, generalmente pensamos que todo gira a nuestro alrededor. Hasta que conocemos algo más superior, conocemos algo más importante, algo más sublime, que es el sol de justicia, como dice la palabra, y ahí nos damos cuenta que todo tiene que girar alrededor de Él, no de mí. Amén. 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 Qué hermoso, ¿no es cierto? Les hago una pregunta. ¿Alguien me quiere decir algo? ¿Todo bien? Les hago una pregunta, si ustedes me la comparten. La respuesta dice, ¿cuáles son algunos de los temores? Estaba ahí el slide. A ver, ahí está. Espero que mi esposo acá se los comparte, así lo pueden leer bien. Ahí está. ¿Qué dice ahí? ¿Cuáles son algunos de los temores o confusiones que usted tiene en cuanto a adaptar su vida alrededor de un nuevo centro? Lo vamos a traducir. Léanlo de nuevo. Dice, ¿hay temores o confusiones ahora que no todo gira alrededor de mí, sino que tiene que girar alrededor de Cristo? Les doy un ejemplo. Cuando hemos venido a Cristo, llegamos a Cristo con toda nuestra, la Biblia dice, con nuestra vieja manera de vivir. De vivir. Entonces, cuando llegamos a Cristo y todo tiene que girar alrededor de Él, hay cosas de nuestra vieja manera de vivir que tenemos que dejar a un lado. Sí. ¿Sí? Entonces, Sí. ahí cuando dice, vamos a guardar esa pregunta para después se las vuelvo a hacer después de la historia que vamos a leer en la Biblia. Pero hay temores y confusiones en cuanto a adaptar nuestra vida. Mónica decía que el texto, que lo que más le había quedado a ella es que somos nuevas criaturas. Y como nuevas criaturas, nuestra vieja manera de vivir no tiene que ser la misma ahora. Así es. ¿Sí? Amén. El que esté en Cristo, ¿qué leíamos en Corintios de la semana pasada? El que esté en Cristo, Nueva criatura. Nueva creación. cosas viejas, Las viejas pasaron. Pasaron. todas son hechas. Son hechas nuevas. Nueva. Amén. Vamos a la palabra, el libro de Lucas, ¿sí? Nuevo Testamento es el tercer libro de la Biblia. Mateo, Marcos, del Nuevo Testamento. Lucas, Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas. Una historia muy conocida, muy recontra conocida, pero vamos a... ¿Lucas qué, pastora? Ahorita va a decir. Lucas capítulo 19. Lucas capítulo 19, del verso 1 al 10. Es la historia de... La Biblia, ¿no? Es la historia de Zaqueo. ¿Han escuchado alguna vez la historia de Zaqueo? No. Yo no. A mí me suena, pero no la recuerdo, la verdad. Había una canción que cantábamos en la escuela dominical y decía, un hombre bajito, 1 al 10. Zaqueo, un hombre bajito así, hacia una Sí, todo. a Cristo que pasaba por ahí. Y ahora ya después se le hace Esto. 19:1. 19, verso 1 al 10. Zaqueo. Vamos a ver quién era Zaqueo
y vamos pensando cómo se compara la vida de Zaqueo a nuestra vida, ¿ok? Ok. ¿Lo tienen ahí? Zaqueo. Amén. ¿Y quién se anima a leerlo? Yo. Lea, Moni, lea. No, Fui yo. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo delante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban y diciendo que habían entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he ofendido a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Esta es una historia de escuela bíblica, de escuela dominical. Es una historia que le damos muchas veces a los niños. En esta historia dice que el Señor Jesús pasaba por un lugar y que había un hombre que era judío. Quiero que vayan prestando atención a los datos. Él era judío, era del pueblo de Dios, pero él trabajaba para los romanos, porque era un cobrador de impuestos. Entonces, era muy odiado por su gente. Era muy odiado. ¿Pero por qué era odiado por la gente? Vamos a ir analizando la historia. Era un hombre odiado por dos cosas. Número uno, porque todos los que cobraban impuestos, mire, no pasa muy de moda porque ahora uno piensa lo mismo. Todos los que cobraban impuestos obtenían su riqueza al extorsionar a los contribuyentes. Entonces eran considerados ladrones. ¿Ok? Corruptos. Corruptos. Eran considerados ladrones. Entonces era odiado. Recordemos también eso de Zaqueo. Y también se los conocía como traidores de su nación. Los romanos escogían a gente de los mismos judíos para instalarlos en los pueblos y que ellos cobraran los impuestos a la gente para darle a Roma. ¿Sí? Entonces, Zaqueo era una persona que le caía bien a la gente. No. ¿Era una persona que era querida? No. Yo me imagino que cuando los vecinos si preguntaban, ¿conoces a Zaqueo? Sí, ese es un ladrón. Sí, él cobró impuestos, pero el doble de lo que yo tenía que pagar. ¿Y cuántas cosas habrán dicho de Zaqueo? Dice que era chaparrito, pero había tanta necesidad en él, a pesar de la riqueza, que dice que cuando escuchó hablar del Señor, se subió a un árbol sicómoro. Sicómoro era una higuera, una especie de higuera, donde él se subió en lo alto para poder ver a Jesús. Pero él vio a Jesús, pero acá lo importante fue que Jesús lo vio a él. Él pensaba que él buscaba a Jesús, pero Jesús ya lo estaba buscando. Hasta su nombre le dijo. Hasta su nombre le dijo: Zaqueo, bájate de ese árbol, porque voy a ir a tu casa hoy. ¡Wow! Nosotros así nos buscamos. Ajá, amén. Zaqueo era un hombre entonces odiado. Entonces yo les pregunto, ¿qué piensan ustedes que Zaqueo pensaba de sí mismo? Que era indigno de que Jesús lo viera.
por eso tal vez no se acercó a la multitud y tratar de tocar a Jesús, sino que se subió a un árbol. Sí. No solo porque- Que no tenía oportunidad. Ah, él pensó que no tenía oportunidad. Miren, ustedes me están dando características de la identidad de Zaqueo antes de conocer al Señor. Se creía indigno, se creía, ¿qué más? En el de él estaba lo que la gente decía de él. Sí, él creía que se creía lo que la gente tal vez podía pensar de él y decía qué dirá Dios, ¿no? De mí, tal vez no soy digno. Él se sentía discriminado. Discriminado. Sí, yo creo que él justificándose también de lo que no fue, de lo que no hizo, yo creo, maybe no era así, no era corrupto. Dice, si en algo ofendí a alguien, yo devuelvo, ¿qué? 4 veces. Cuadruplicado. Adelante, Octavio. Estamos viendo la identidad que tenía Zaqueo antes de conocer al Señor. Yo quiero que cada uno vayamos analizando cuál era tu identidad, cuál era mi identidad antes de conocer a Cristo. Yo creo que él sentía que era la última persona a quien Jesús iba a ver, que tal vez iba a ver a cualquier otro que él pensaba era más digno de la atención de Jesús. Él era el último que tal vez, porque nadie lo quería. Entonces, para él en su corazón, al no conocer a Jesús, pensaba que también él no lo quería. Y tal vez él debe haber pensado, oh, si Jesús habló con algún vecino mío, ya Jesús sabe. Ya Jesús. No le vais a pochar a la cámara, ¿eh? Menos me va a ver. Yeah. Sí. Ahorita que dice, yo creo que yo me he sentido así como Zaqueo. Ay, yo creo que todos nos sentíamos así antes de recibir lo que no éramos dignos, ¿no? Sí, yo me he sentido así. La identidad que teníamos era de lo que el mundo decía de lo que éramos. De lo que nosotros pensábamos de lo que éramos. Esa se llama identidad. Pero vamos a lo que sucedió con Zaqueo, ¿no? Dice, Zaqueo siempre había sido odiado. ¿Y qué fue lo que hizo que él cambiara esa identidad? Que él cambiara esa manera de pensar, que cambiara el chip de cómo verse. ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Cuando Jesús lo llama. Ah, Jesús lo llama. Si lo resumimos, él fue amado y aceptado por Jesús. Eso cambió la identidad de Zaqueo. Que alguien le amó y que alguien le aceptó tal cual era. Me da como el sentimiento porque digo, yo también estaba así. Pienso que esto es como cuando Zaqueo dejó que Jesús entrara a su casa, ¿verdad? Cuando Jesús le permitió, le preguntó. Y es lo que pasa cuando uno deja que el Señor entre al corazón de uno a vivir. Amén. Y se detona la revolución espiritual. La revolución espiritual. Le damos la bienvenida a Yasmín, que también anda por ahí. Bienvenida, Yasmín. Entonces, él fue amado y aceptado. Y escuchen qué lindo. Yo creo que todo nos conmueve la historia de Zaqueo porque es la historia nuestra, ¿ok? Del mismo modo, cuando nos convertimos en cristianos, Jesús nos redefine a medida que se convierte en lo más importante de nuestra identidad. La identidad de Zaqueo cambió. Él ahora no se decía que era ladrón, él ahora no decía que era odiado, sino que él podía decir, soy amado, soy aceptado, porque Cristo cambió. Es lo que sucedió con Copérnico y el universo. ¿Sí? Ahora se dio cuenta que cuando todo giraba alrededor de él, venía mal la cosa. Pero ahora que dejó de entrar al verdadero centro, a la piedra angular, a lo más importante, ¡wow! Cambió su identidad. Él ahora era amado, él ahora era aceptado. Y ojo, Satanás a cada uno de nosotros cada día va a tirar dardos a nuestra mente
para que tú dudes de la identidad de hijo que tienes. Sí. Ese es el trabajo de Satanás, porque vas a empezar a escuchar que te susurra al oído. ¿Y tú qué te crees? Dios no te ama tal como te dice. Dios no te acepta. Mira lo que hiciste. ¿Cómo te va a amar Dios así? Tú eres un traidor, como le decían a Saqueo. Satanás siempre va a tratar de minar nuestra identidad, porque él sabe que cuando un hijo de Dios se para cada mañana y reconoce quién es en Cristo Jesús, el infierno tiembla. Amén. Amén. Sí. El infierno tiembla. Pero cuando un hijo de Dios duda de quién es, duda de la identidad que tiene como hijo, oh, presa fácil para el enemigo. Sí. Sí. ¿Se entiende? Entonces dice, ¿alguien quería decir algo? ¿Sigo? Amén. Dice, para los cristianos el momento definitivo de nuestra vida fue la cruz de Cristo. Lo vimos la semana pasada y lo volvemos a repetir hoy. El Señor, que sabemos, lo que decía Mónica cuando empezó la clase, que en la cruz del Calvario llevó todas nuestras maldiciones, llevó nuestros pecados, llevó nuestras enfermedades, y que ahí, en el tercer día, cuando Él resucitó, ahí nosotros obtuvimos nuestra victoria. Es por Él, es por Él, Amén. es por Él. Amén. Amén. Todo lo que la cruz revela acerca de nosotros es la información más importante que podemos conocer sobre nosotros mismos. Yo quiero que en esta clase ustedes se lleven y atesoren eso. La identidad que ustedes teníamos antes de Cristo, ustedes pueden hacer una lista larga. Sí. Puedo hacer una lista larga de quién era yo antes de Cristo. Pero ahora mi identidad, lo que yo soy, es por lo que Cristo hizo por mí. Amén. Es por lo que Él hizo por mí. Entonces, cuando el enemigo venga a atacar su vida, porque va a venir, cuando el enemigo venga a atacar, alguien dijo una vez, cuando Satanás venga a recordarte tu pasado, tú recuérdale su futuro. Sí. Amén. Que está vencido. Está vencido. Entonces, cuando es tan importante que cuando estemos en esos momentos, nosotros las mujeres entramos en esos momentos de bajón muchas veces, no nos sentimos amadas, no nos sentimos queridas, ay, que el esposo no nos dijo algo bonito, ay, que no me trajo la florcita, ay, todas. Podemos decir, Qué bueno, qué bueno. Ah, ya siento que me avienta la para pedra. que no lo hagan, ¿eh? ¿Ok? Ay, esos Siga, pastora, siga. Son las hormonas. Dañó el video, déjeme cortar la transmisión. No importa, pastor, si lo sabe el Dios, que lo sepa el mundo. No, espérate. Cuando venga ese desánimo, por eso es tan importante memorizar la palabra. La palabra dice que Él dio su vida por mí. Sí. Entonces valgo la sangre de Cristo. Él dice que me ama. Él dice que nada me puede separar de su amor. Entonces ustedes, cuando el enemigo venga a susurrarle todas esas cosas, ustedes declaren la palabra. Satanás mentiroso, la palabra me dice esto. Sí. La palabra me dice que soy amado. La palabra me dice que soy sano por la sangre de Cristo. Amén. La palabra me dice que soy prosperado. La palabra me dice que Él es mi paz. La palabra me dice que Él tiene el control de todas las cosas. Gloria sea al Señor. Amén. Es tan importante edificar nuestras vidas en el verdadero centro que es Cristo. Amén. Yo quiero Amén. decir algo, pastora. Sí, Moni. A mí siempre cuando dices así que esa se nos olvida a veces y
y no nos damos cuenta del gran sacrificio, pero no nada más hablemos del sacrificio, sino del amor tan grande que tuvo Dios al mandar a su hijo al mundo. O sea, es tanto nos ama Dios que no nos quiere dejar en las garras de Satanás para siempre. Él no quiere que muramos eternamente. Él vino, él se hizo hombre, él padeció, él fue tentado, él murió por nosotros, él entregó su vida voluntariamente, porque él lo dijo, voluntariamente la entrego. Nadie me dice que la entregue, yo la entrego. Él lo hizo por amor, porque no nada más quiere que sepamos que hizo un sacrificio, sino que por amor fue hasta dentro de lo infierno a vencer la muerte que era para nosotros. Amén. Como decíamos la semana pasada, que el pecado es muerte. Amén. Pero por Cristo no morimos, vivimos eternamente. Eso siempre me gusta recordarlo a mí. Amén. Siempre. Amén. Amén. Qué lindo, qué linda que es la palabra del Señor. Y es la que nos sostiene y la que nos levanta. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿por qué es tan importante ser amado y aceptado por Cristo? ¿Por qué es importante ser amado por Cristo? Ser amada por Cristo, ser aceptada por Cristo. Porque yo creo que es una transformación completa de nuestra nueva vida. Si antes no nos sentíamos amados, ahora tenemos fe, tenemos fortaleza, tenemos ese amor, o sea, no lo vemos, pero lo sentimos y sabemos que vive y que Él está ahí. Y eso es, para mí ha sido muy importante, como siempre recuerdo mi pasado, siempre hay algo que recuerdo y digo, antes era así, pero tenía depresión, tenía angustia, tenía vicios, tenía tristeza, y ahora, claro que tengo problemas, pero tengo fortaleza, tengo tranquilidad, tengo una familia grande, ¿no? Que ora por mí. Tengo la gracia de Dios que me vio para que yo fuera feliz. Amén, amén. Me siento amada realmente. Entonces esa es la gran importancia de sentirnos amados. Amén. Amén. Una de las cosas que veíamos de Zaqueo es que era un hombre que tenía mucho Dinero. Mucha plata. mucho. Pero cuando el centro, o sea, que el centro de su vida era el dinero. El centro en la vida de Zaqueo era el dinero. Pero cuando cambió el centro de su vida, ¿qué sucedió con el dinero? Dice que él, como decía ahí, él empezó a repartir y dijo, si a alguien le he ofendido, si a alguien le he robado, le regreso 4 veces más de lo que le robé. Se sentía un rico miserable. Sí. Me pregunta, es que miren, les voy a poner ahí un slide, mi esposo les va a poner ahí un slide y vamos a contestar esa pregunta. ¿Por qué creen que Zaqueo, un hombre que parece indicar que era muy rico, escogió dejarlo todo para hacer de Jesús lo más importante de su vida? Porque nada puede comprar la salvación, ni el amor de Dios. Nada lo puede comprar. No hay dinero que no tiene valor. Es un valor que ese solamente le pertenece a Dios. Amén. El dinero no te hace feliz. Cuando el centro de tu vida es el dinero, o cuando el centro de tu vida, qué sé yo, es tu trabajo, o cuando el centro de tu vida, póngale el nombre que quieran, no hay paz. No hay paz. Entonces Zaqueo tenía todo, tal vez él tenía mala fama, pero tenía tal vez sirvientes, tenía, el carro del año no, porque en esa época no había carro, pero tal vez el caballo del año. El burro. Pero imagínate, en esta época, a mí me impresiona escuchar cuando hay personas que tienen, ayer escuchábamos de Phelps, que fue un campeón olímpico de natación. Michael Phelps. Que ganó no sé cuántas medallas de oro. Todos conocemos a Michael Phelps. Sí, anda en depresión. Anda en depresión y la esposa
pedía por favor ayuda y auxilio porque él tiene miedo que se quite la vida. Imagínense, ahí estamos viendo como un saqueo de esta época, ¿no? Sí. Un saqueo moderno, donde la fama no llenó, Y el dinero. el dinero no llenó, la familia no llenó ese vacío, él tiene hijos, tampoco llenaron ese vacío. Pues Ya. estaba escuchando la historia un poco de Eugenio Derbez Ujú. y una entrevista que su hija le estaba haciendo, le preguntaba esto exactamente y llegaron a este punto y le preguntó la hija, entonces, si no te ha hecho conforme, no te ha hecho feliz, dijo el dinero, nada, y él empieza a relatar las cosas que le han faltado en su vida, una de las cuales estar con sus hijos, ¿no? Pero él lo estaba diciendo a nivel humano sin meter a Dios. Y yo hablaba con Victoria y le decía, mira qué increíble, él no sabe explicar qué le está faltando a su vida, pero él dice, me falta algo, yo quisiera mirar, aunque sea estar sentado en un parque, disfrutando tiempo con mis hijos. Y yo le decía a Vicky, es que le falta a Dios. Dios. Falta el No se dan centro del cuenta. universo. La piedra angular. Yep. Sí, José. Sí. También hay un caso muy famoso que es el de Robin Williams. Robin Williams que hacía muchas películas, bien famoso, hizo un montón de películas que hacía reír a todo el mundo, en comediante, todo, y se terminó suicidándose él por la depresión, se terminó ahorcándose en su casa. Un millonario también que no le faltaba dinero, no le faltaba fama, había ganado todos los premios del mundo, reconocido mundialmente, y se quitó la vida por una depresión. Algunos dicen por ahí De- que el payaso es la persona más triste del mundo. Hace reír a todos, pero en su interior es la persona más solitaria. ¿No? Wow, sí, estamos perdidos, ¿eh? Amén. Increíble. Era lo que La- le pasó la- a Charlie Chaplin. Ajá. Sí. Y Charlie Chaplin así le sucedió. Sí. La misma historia, él hacía reír a las personas, pero era un hombre muy, con mucha depresión, con muchos problemas. Así lo mismo. Quizás la ausencia de Dios le faltó. miren, qué tremendo. Cuando si uno puede ver en las noticias, tenemos gente así, pero a montones. A montones. Muchísimo. Muchísimas. Y que uno conoce. Y personas que uno conoce. Exactamente. Que uno conoce. Y ahí va la pregunta correcta, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ajá. ¿Los vamos a seguir dejando que se suiciden, que tomen decisiones? Y nosotros felices porque estamos en la iglesia, hemos encontrado a Cristo, tenemos paz, no tenemos a veces demasiado dinero, pero lo que tenemos Dios lo multiplica de una forma asombrosa. Amén. Y ellos, pobres. Ujú. Sí. Sí es. Yo estamos aquí y tocamos ese tema, les voy a comentar que hace años, bueno, un primo mío, 21 años tenía cumplidos. Mi hermano sabe. Eso fue. La depresión, se suicidó. Yo le comentaba a ella que si yo en ese momento hubiera sabido, hubiera conocido al Señor, mi primo estuviera vivo, porque yo no lo iba a dejar que tomara esa decisión, ¿ves? Y yo sabía que metiéndolo en una oración y estando con él, eso se iba a caer, pero no sabía. Se adelantó y cuando y nosotros mire, vemos una situación del perdido a nuestro alrededor, debe causarnos dolor. claro. Fuera alguien muy cercano, y eso debe hacernos a nosotros el clic en nuestra cabecita. No, yo tengo que hablarle de Dios. Yo tengo que darle la solución a esta vida. O que Sí. Dios, mejor dicho, me use a mí para ser Él la solución que necesita, ¿no? Sí, Iván. Sí, hablando sobre mi primo, lo que también influyó en la decisión que él haya tomado el camino de irse así antes de la llamada del Señor, fue también su madre. La madre de ella, que es mi tía, digo, la madre de él, esa señora adora el dinero. Su adoración es el dinero. Tiene mucha plata.
tiene mucho dinero ella, pero ella, en una ocasión le mandó al hijo $500 y se lo cobraba, no le cobró intereses porque ya creí que iba a hacerlo lo más extremo, ¿no? Pero sí le cobraba el dinero y no se lo cobraba de una manera, ¿cuándo me lo vas a pagar? No, no, no. A insultos, a maldiciones, así se lo cobraba. Entonces ese muchacho, parte de eso fue que el muchacho también tomó esa decisión. Desafortunadamente ese muchacho, mi tía jamás le cambió un pañal, siempre con sirvientas. Se le llevaban al niño nada más en la noche y al niño se lo llevaban al cuarto de la sirvienta, con ella dormía. Entonces fue una vida muy solitaria que llevó ese niño. Entonces eso acarrea que los niños, que desde niños, los chiquillos tienen que sentir amor, y si no, él nunca lo sintió, con ninguno de sus hijos. Así ha sido mi tía, pero bueno, es la vida de ella. Y esa fue una de las partes de las decisiones que él tomó para ahorcarse, porque se ahorcó. Amén. No, Ya. Pobrecito. Diablo. Vamos a ir. Quiero hacer otra historia. Dice, Jesús debe ser lo más importante en lo que hacemos. Lo que aprendimos en esta clase es que Él tiene que ser el centro y que si Él es el centro, Él pone todo lo demás en la vida en el lugar adecuado. Cuando uno ve cómo los planetas giran alrededor del Sol, no se chocan, están puestos en su órbita adecuada y giran y siguen. Es algo impresionante. En nuestras vidas, cuando el centro es el Señor, Él pone todos los demás en orden, en órbita, en la órbita adecuada. Eso es precioso. Amén. Cuando el Señor no está en el centro, ahí todo se revolotea. Ahí todo se hace un lío, bárbaro. Cuando Jesús ocupó el lugar que le correspondía en la vida de Zaqueo, se nos muestra que alteró de manera dramática dos áreas de su vida. La personal, porque yo creo que cuando la gente empezó a recibir el dinero que él les había robado, ahora todos querían ser amigos de Zaqueo. Ahora ya, wow, Zaqueo, ¿cómo cambió? ¿Qué fue lo que hizo cambiar a Zaqueo? En nuestras vidas, cuando el Señor comienza a ocupar el lugar que le corresponde, mi vida no tiene que ser igual, no va a ser igual, y los primeros que se van a dar cuenta es la gente que me rodea, y principalmente la gente que está más cerca a mí. Sí. Pero si yo digo de palabra que el Señor ocupa el primer lugar en mi vida, pero la gente no lo está viendo, o los que están más cerca de mí no lo están viendo, habría que cuestionarse, ¿no? Porque dice, hay una canción que dice, mi relación vertical con Dios se va a reflejar en mi relación horizontal con mi prójimo. Si yo hablo con Dios, si yo tengo una comunicación fluida con Dios, se va a reflejar como trato a mi esposo, se va a reflejar como trato a mi esposa, se va a reflejar como trato a mi jefe, aunque a veces uno perdiera la paciencia, se va a reflejar porque el centro ahora no soy yo, sino que es Dios. Amén. Entonces, las dos áreas que alteró en Zaqueo fue la personal, el trato con las personas, y alteró el dinero. ¡Wow! Ya el dinero no ocupaba el primer lugar. Jesucristo ocupaba el primer lugar y Jesucristo le decía cómo manejar el dinero. Bueno, en el hombre, el dinero, más en el hombre que en la mujer, es algo muy, es un Dios muy fuerte. ¿No? Es un Dios muy fuerte. Necesitamos tener un balance en nuestras vidas, necesitamos que la piedra angular sea Señor. Amén. Pastora, Sí. Yo creo que aquí en este país es así. Yo recuerdo cuando llegué a vivir aquí, híjole, o sea, las marcas, los lujos,
las comodidades, es impresionante cómo les mueve tanto eso. Les seduce. Pero luego también hay un versículo en la Biblia, ¿no? Que no sé cuál es, pero dice, busca primero el Reino de Dios. reino de Dios y demás. todas las cosas, todo lo demás será añadido. Amén. Algo así, ¿no? Amén, sí. Algo así. Exactito es. ¿Oh, sí? Ah, Así es. Sí, así es, sí es real. Es muy cierto. Toda la añadidura va a ser cuando yo ponga en primer lugar al Señor. Dios. Al Señor. Porque cuando Él está en primer lugar, toda mi vida va a ser alineada a Él, a su propósito. Y eso es lo más tremendo. Ahí vayan un capítulo más atrás, en el capítulo 18, dice, de ahí de Lucas. Miren, vemos el cambio que Dios hizo en Zaqueo, porque Zaqueo permitió que el Señor entrara en su casa y que fuera el centro. Pero miren esta otra historia. Habla ahí sobre un hombre que era rico también. Eres del verso 18 en adelante. Dice, cierta vez, un líder religioso le hizo a Jesús la siguiente pregunta. Maestro bueno, ¿qué debería hacer para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llaman bueno? Le preguntó Jesús. Solo Dios es verdaderamente bueno. Pero para contestar a tu pregunta, tú conoces los mandamientos. No cometas adulterio, no cometas asesinato, no robes, no des falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y el hombre respondió, he obedecido todo eso, todos esos mandamientos desde que era joven. Como diciendo, yo iba a la iglesia desde que era joven. Yo rezaba tantos Padre Nuestro. Era su background que él presentaba. Pero dice que cuando Jesús oyó su respuesta, le dijo, hay una cosa que todavía no has hecho. Vende todas tus posesiones y entrega el dinero a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Después ven y sígueme. Cuando el hombre oyó esto, se puso triste porque era muy rico. Jesús lo vio y dijo, qué difícil es para los ricos entrar en el reino de Dios. De hecho, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de Dios. Cuando el Señor le dijo, ve y vende todo lo que tienes, no era literal de que él se iba a quedar en la calle, sino que el Señor Jesús le tocó el área que estaba en primer lugar en su vida. El Señor, en otras palabras, le dijo, el que está dominando tu vida es el dinero y no yo. Quita el dinero y déjame entrar a mí. Y lo puso triste. Y él no aceptó que Jesús fuera el centro de su vida. Miren ustedes qué tremendo. ¿Qué piensa que estaba en el corazón de ese hombre? Debe haber pensado, ay, doy todo el dinero, me voy a quedar pobre. No, todo lo que trabajé, todo lo que sudé, todos los años que invertí, ¿cómo le voy a dar mi dinero? ¿Por qué? Porque él estaba creyendo que el dueño del dinero era él. Pero cuando ponemos a Cristo como centro en nuestras vidas, reconocemos que el dueño de todo, y cuando decimos todo, es todo. ¿Quién es? El Señor. El Señor. Él es el dueño. Él es el dueño de mi esposo, Él es el dueño de mis hijos. La Biblia dice que nosotros solo somos administradores de todo lo que nos da. Y que un día cuando estemos delante de su presencia, vamos a tener que rendir cuenta de cómo administramos todo lo que Él nos dio. Amén. ¿Preguntas? Yes. ¿Pregunta? ¿Preguntas? Sí. ¿Preguntas? ¿Sí? ¿Comentarios? Miren, yo necesitaría que... creo que el teléfono de todos tenemos. Hay actividades que es aconsejable que ustedes hagan toda la semana.
¿Ok? Esa ya se las voy a mandar, no te preocupes. No. Actividades. Sí. ¿Se las puedo mandar? ¿Se las puedo mandar? Miren, Samuel les va a mostrar algo que yo se los voy a mandar en el mensaje de texto. A veces decimos, ¿qué voy a leer hoy en la Biblia? ¿Qué voy a estudiar hoy en la palabra? Les voy a dar la de la semana pasada y la de esta semana para que ustedes tomen un momento en el día, ¿ok? Lo primero que yo tengo que hacer en el día es tomar el momento de adorar, ¿ok? En cada día, y esto es para los nuevitos, necesitamos adorar. ¿Y qué es adorar? Cuando yo reconozco, cuando yo sé que Él es el centro de mi vida, cuando me despierte, yo voy a decir, gracias Señor por un nuevo día. Eso es adorar. Reconocerlo a Él como el centro. Leer su Biblia. Cuando Él es el centro, yo voy a tener hambre de conocer más de Él. Entonces ahí yo les voy a mandar para que ustedes puedan leer y puedan escribir qué es lo que... Yo se los voy a mandar, José, quédate tranquilo. Ok. Yo se los mando. Para que ustedes puedan leer esa cita bíblica, hablen con Dios, pídale a Dios que les hable a través de esa palabra. ¿Ok? Y ahí pueden escribir qué es lo que Dios les habló a ustedes. ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarles a ustedes? Entonces esas son herramientas que yo les doy para que ustedes durante la semana puedan tener ese momento con Dios. Amén. Siempre Amén. es importante un momento del día, tal vez cuando recién se levantan, están desayunando, o tal vez a la noche cuando ya se vayan a descansar. Ustedes saben en el momento del día que van a hablar con Dios. Lo importante es hablar con Dios, ¿sí? Adorar a Dios. Lo segundo es el estudio personal. Por eso yo siempre los aliento los días jueves. Anoche la clase estuvo preciosa. Fue un ray del Antiguo Testamento. Y entonces es tan importante, vaya a estudiar la palabra. Entonces cuando uno estudia la palabra es muy bueno lo que veo de varios. Tienen ahí su lapicito, tienen ahí su cuadernito. Háganse preguntas. Miren, en la Biblia dice en el Nuevo Testamento que los primeros cristianos, aquellos de donde surgió el nombre cristiano. ¿Por qué surgió el nombre cristiano? Porque seguían a Cristo. Pero dice que allá los primeros cristianos, cuando escuchaban la predicación de Pablo, dice que ellos tomaban apunte de todo lo que Pablo predicaba, se iban a su casa, iban a la Biblia a ver si era cierto lo que Pablo les estaba enseñando. Yo me puedo equivocar, el pastor se puede equivocar, sí. Por eso ustedes necesitan alimentarse de la palabra. Entonces, dudas que tengan, ¿por qué la Biblia dice esto? ¿Por qué sucedió esto? Anótela y después la compartimos entre todos. Pero ese va a ser el alimento de ustedes durante la semana. Amén. Entonces, vuelvan a leer el texto bíblico hoy de Zaqueo, vuelvan a meditarlo, vuelvan a ver esos detalles. Miren, a mí me encanta, hay un autor cristiano que escribe libros y se llama Max Lucado, le digo uno a Mónica, y Max Lucado me encanta porque Max Lucado lo que hace es mostrarnos cosas que están en la palabra y que uno generalmente pasa por alto. Sí. Entonces, use su imaginación, a ver cómo sería en esta historia que vimos de Zaqueo, y qué hubiera pensado la vecina de Zaqueo, y qué habrá dicho los romanos cuando vieron lo que Zaqueo estaba haciendo ahora. No sé, mediten la palabra, comience a volver a masticar la palabra que vimos hoy, ¿ok? Y la aplicación, todo esto, ¿cómo lo aplicamos? Alguien dijo, no me interesa tanto lo que no sé de la Biblia, sino lo que sé y que todavía no lo he puesto en práctica. ¿Sí? Entonces la tarea en esta semana es a ver la historia de Zaqueo. ¿Qué se asemeja a mi historia? ¿Qué áreas de mi vida yo tengo que entregarlas para que el Señor las alinee a su voluntad? Ay, muchas. Ay,
Entonces ahí hablar con Dios, Señor, yo te entrego esto. Miren, hace muchos años con mi esposo, que lo presté el libro y nunca me lo devolvieron, vos lo encontraste, un libro que era así, de bolsillo, era un librito así chiquito, pero no, era así chiquito, era chiquito, pero era tan, bueno, es que yo todo lo miro como saqueo, pero era un libro tan espectacular porque ejemplificaba nuestras vidas como una casa. ¿Ok? Imagínense la casa de Mónica, de Diana, la casa de Enid, la casa de Iván, ¿ok? Donde así como Saqueo invitábamos al Señor Jesús que entrara a la casa. Y estaba la sala y el Señor ahí, yo me sentaba en el sillón a hablar con el Señor Jesús cada mañana. Pero en una parte, en un capítulo decía, pero había un cuarto que yo tenía bajo llave. Y cuando el Señor Jesús quiso entrar a ese cuarto, le dije, no, ahí no entres. Prohibido. Ahí no entres. No, porque ahí está todo desordenado. No, ahí tengo todo mi tiradero. ¿Cuántas veces nosotros recibimos visitas y cerramos ese cuarto? Yo digo, al cuarto ese no entres. Pero en nuestras vidas pasa lo mismo. Y el Señor quiere entrar a cada área de nuestras vidas. Amén. Amén. Aún esas que tenemos bajo llave. Y quieren para recogerlo y limpiarlo, pastora, ¿verdad? Es que cuando entre Él, cuando a Él le permitamos entrar, Él nos va a enseñar cómo limpiarlo. Amén. Él nos va a enseñar cómo ordenarlo. Él, por medio de su Espíritu Santo, nos va a enseñar los errores que hay en ese cuarto que nosotros no vemos. Así es. ¿Nunca vieron esos programas de los compradores compulsivos y que tienen tiraderos en su casa y viven con cucarachas y viven con ratas y ellos se consideran personas normales? Ellos cuando vienen a quitarle todas esas cosas sufren porque dicen, no, yo vivo feliz así. Sí. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas, nos comienza a mostrar, y cuando vamos a la palabra y vemos, wow, esto estaba en mi vida y yo no sabía. Sí, así es. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Así es. Y un consejo más, tome un pedacito de lo que hemos leído hoy y memorícelo. Acuérdense, los aconsejé la semana pasada. Escríbalo. Me gustó ahí, me dijo un texto bíblico ahí, Octavio. Ok. La semana que viene yo les voy a pedir a cada uno que me traiga un texto bíblico que memorizaron en la semana. Okay. ¿Sí? Un texto bíblico que a ustedes Dios les habló y ustedes lo memorizaron. ¿Ok? Amén. ¿Están despiertos? ¿Todos bien? Todos bien. ¿Preguntas? Iván tenía una pregunta, vi que hace rato levantó la... Perdón, Iván, dime. Oh, sí, no, pero es nada más una duda que tengo aquí. Bueno, yo la verdad, la pregunta es esta. Donde dice aquí en el Lucas 18, siempre he escuchado esto que dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Es aquí en la única parte donde se lee esto o hay otra parte donde lo dice? La honra a tu padre y a tu madre es el cuarto mandamiento. Cuando Moisés recibió los 10 mandamientos, el cuarto mandamiento, el número 4 es ese. Sí, pero aquí en la Biblia es nomás en esta parte donde habla. No, cuando habla de honrar a los padres, ahí en lo que lo has leído hace referencia al cuarto mandamiento. En el libro de Éxodo también va a hablar. Ok, perfecto. Ese era. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos sobre la tierra. Ese fue el mandamiento. Sí. Y bueno, ahí pregunten. Cuando yo no sepa contestarle, el pastor se los contesta y si no, investigamos juntos. Ese verso me gusta mucho porque dice que es el primer mandamiento con promesa.
con promesa, porque dice que tus días serán largos y buenos. Honra a tu padre y a tu madre. Me encanta ese. A mí Bonito, cuando yo veo a un anciano que tiene 100 años y todavía está vivo, yo siempre digo, esa persona tiene que haber honrado a sus padres. Sí. Amén. Sí. Amén. Serán largos tus días sobre la tierra. Amén. Wow, es tremendo eso. Es Sí. tremendo. Pero hay dudas que tengan, cosas que hayan leído y no hayan entendido, ahí las anotan para la otra semana. O me pueden mandar mensaje, no hay problema. ¿Ok? Ok. Ahora Octavio iba a terminar orando hoy. ¿Yo? No, Dice, ¿yo? ¿No? Venga, muñeco. Bueno. Venga, muñeco. antes de terminar, yo estoy muy contenta por el grupo, por lo que Dios está haciendo y Sí. yo me ministraba en esta semana esto para que escuche Diana y para que escuche Nelson. En esta semana hablábamos con Mayra el miércoles y Mayra compartía cuando estábamos en los grupos de los colores, ¿te acuerdas, Diana? Ajá. Pequeño. Entonces Mayra compartía que ella un día no se quería meter en el grupo, conectarse. ¿Y qué dijo? ¿Para qué? Si hablan lo que a mí no me interesa, ¿para qué? Entonces que ese día ella le dijo a Dios, si tú eres real, van a hablar de mi necesidad. Y esto yo sé que Diana no lo sabía. Y entonces Mayra dice de que ella le dijo, si tú eres real, van a hablar de mi necesidad, van a hablar de lo que a mí me hace falta, de lo que a mí me está pasando. Y dice Mayra de que apenas empezaron ustedes a hablar, Diana y Nelson, que era como que estaban hablando todo exclusivamente para ella. Sí. Wow. Y eso es lo que hace el Espíritu Lo que hace el... Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Muchas veces alguno de ustedes va a entrar al grupo y va a decir, ay, otra vez la pastora, otra vez la... y de repente van a decir, ¿y la pastora está hablando porque sabe de mí? ¿O el pastor está hablando porque sabe lo que está pasando? No, eso se llama Espíritu Santo. Amén. No, la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Oh, no. Nunca vuelve vacía. Así que quería compartir esto porque me fue de mucha bendición cuando me lo compartió Mayra. Y yo digo, Ay, que nuestro trabajo es en vano. No. Nuestro trabajo sí. es en vano, Diana. Amén. Dios es bueno. Amén. Sí, es verdad, fue algo que yo estaba en muchos conflictos emocionales en ese tiempo y recuerdo que ellos siempre ponían ese empeño, Diana y su esposo siempre, se veía el interés, ¿no? De que siempre estaban ahí muy, muy atentos y se hacía muy dinámica la clase y había días en los que yo decía, ay, bueno, ¿no? Otra vez porque yo estaba mal y cuando uno no tiene a Dios en su corazón, le tomas más importancia a otras cosas, precisamente lo que estábamos ahorita diciendo, ¿no? Entonces ese día llegué y dije, bueno, pues ya me arrepiento de haber como retado, cuestionado la existencia de Dios, ¿no? Ya me arrepentí muchas veces. Sé que no estuvo bien haberlo hecho, pero me habló, wow, de una manera impresionante. Dios los usa mucho, Diana. Sigan en el camino de Dios. Ellos son una pareja muy bonita. Amén. Gloria a Dios. Y Amén. pues a echarle ganas, ¿verdad? Todos a ayudarnos los unos a los otros y sobre todo dejarnos usar por Dios. Sí. Porque tiene un propósito para cada uno de nosotros, entonces sigamos adelante todos. Sí. Amén. Gloria a Dios. Amén. ¿Te despides en oración? Sí, dale, tú puedes. Quiero Sí, perdona. ¿Ah? quiero tomar un par de minutos nada más aquí rápidamente. Sí, está A muy ver. Me hace tragar saliva. Algunos de ustedes probablemente lo sabían.
algunos no. Voy a contarlo rápidamente. Y cuando este tema lo comenzamos a hablar de la depresión, ¿verdad? El día de hoy. Y yo no podía dejar de pensar en mi primo. Porque es precisamente la depresión lo que lo llevó en este momento a tomar la decisión que nadie entendía por qué lo había hecho. Hace 3 días que no se sabía nada de él. Y yo quiero dar un testimonio. Quiero aprovechar este momento rapidito a hacer. Hace 2 días, cuando yo me desperté por la mañana, lo primero que me vino a la mente, y de esas cosas que pasan a veces que uno no sabe por qué, lo primero que me vino a mí a la mente en cuanto yo me desperté fue ese versículo que dice, y hasta en inglés, fíjense, ni siquiera en español, hasta en inglés, para mí el español es mi idioma. Ese versículo que dice, be still and know that I'm God. Y ese versículo lo compartí hoy en la mañana en el grupo de los hombres. Dice, quédate quieto y conoce que yo soy tu Dios. Entonces, cuando pasó todo esto con mi primo, esa era mi oración al Señor. Señor, yo le decía, tú me acabas de decir que me quede quieto, que tú lo vas a hacer, que tú eres Dios. Es ahora cuando, Señor, yo quiero verlo. Yo quiero verlo, Señor, que aparezca mi primo. Y yo les digo la verdad, entre más pasaba el tiempo, personalmente más se me hacía más difícil qué estará pasando con él. Bueno, ahorita mientras se dieron cuenta, me aparté un poco. Sí. Me llamó mi tía, la mamá de mi primo, para avisarme que mi primo está bien, gracias a Dios. Ay, qué bueno. Qué bueno. Dios. Gracias a Dios. Ay, qué bueno. Y el Señor cumple su promesa. Él Qué me dijo, bueno. antes que yo supiera de que esto estaba pasando, fíjense, la verdad se les digo, Dios está de testigo, porque incluso yo hice una nota en mi teléfono. Antes de que yo supiera que esto estaba pasando, en una mañana yo me desperté y el Señor me decía, be still and know that I'm God. Y esa fue mi yo me apoyaba en ese versículo en mi oración y le decía, Señor, tú me acabas de decir esto. Es ahora, Señor, cuando tú muestras tu fidelidad. Y pasaba el tiempo y era difícil, pero el Señor respondió. Amén. Gracias. Amén. Amén. Qué bueno. Qué bueno. Señor. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Señor, gracias. Siempre que Qué ustedes bueno. tengan un testimonio para compartir, compártalo en el grupo, porque eso alienta la fe de otros. Eso alienta la fe de otros. A veces cuando escuchamos, Dios lo hizo con otros. Me gusta Mayra porque Mayra a todas las mujeres que encuentra por ahí que no pueden tener hijos, le dice ella, lo que Dios hizo conmigo lo puede hacer contigo. Entonces es tan importante, Dios es bueno. Y esto demuestra qué importante que es la iglesia, qué importante que es el cuerpo de Cristo. Cuando hay una necesidad en el cuerpo de Cristo, se activa el protocolo de emergencia. Me encanta, eso lo dijo mi marido. ¿Cuál es el protocolo de emergencia? Empezamos a orar, empezamos a clamar. Y es tremendo lo que sucede en el ambiente espiritual. El ayuno que estamos haciendo, Gloria esto es a Dios. resultado Gracias, Señor. de las cosas que están sucediendo y las que van a suceder, y vamos a ser testigos, ¿no? Amén. Entonces, el sacrificio humano que nosotros hacemos, nosotros no nos da la medida, nosotros no podemos, hacemos esto de sacrificar un poquito el alimento y Dios nos mira y por misericordia y amor dice, ¿por qué haces esto? Y no solamente esto, te amo, lo hicieras o no, te amo igual. ¿Ves cuándo te amo? Yo creo que estoy editando esto y me pasó cuando estuve editando el video que la hermana Rocío compartió esta mañana, los 5 minutos sobre el testimonio. El domingo vamos a tener un testimonio. Amén. Y yo antes de enviarle el mensaje a Mayra y a Octavio que si podían tomar esto de dar una parte o darles una parte el domingo para dar testimonio, eso el Señor ministraba a mi corazón y me decía, y este es el principio, dijo,
ustedes me están buscando, yo voy a obrar y van a tener que ser varios los que den testimonio. Entonces, no me sorprende esto que acaba de suceder. Dios es Amén. Gloria a Dios. Y Dios nos está metiendo en esto de que en estos 21 días vamos a tener que dar testimonio de lo que Dios va a hacer por nosotros. Amén. Y después en la iglesia, ¿no? Para que la fe de muchos sea fortalecida. Así que hemos entrado en este momento, en ese etapa que Dios estaba hablándome, van a tener que agradecer porque yo voy a hacer Amén. algo más. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. 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 Hermoso. Sí. Nos gozamos, mis hermanos Vázquez. Dios es bueno. Yo tengo una duda acerca de su primo de Nelson. Yo mientras oraba por él me preguntaba dónde estará, cómo será su familia. Ella perdió un bebé, ¿verdad? Entonces creo que han de estar tristes. Y decía yo, ¿será que ya haya aceptado a Dios? O sea, algo le tiene que hacer falta en su vida para que esté en tanta tristeza, ¿no? Para que tomes una decisión así tan fuerte. Y no sé qué pase con él, pero sería bueno que de alguna manera le llegara un aliento, un abrazo de Dios, ¿no? Una palabra de Dios. Esto es definitivamente una segunda oportunidad para él y yo lo voy a tomar también como para mí, porque mientras comenzábamos esta clase, hablábamos de de la depresión. El pastor también comentaba, y yo me quedaba pensando también, yo pensaba conmigo mismo también, perdí una oportunidad. Yo también perdí una oportunidad de repente de hablarle, de comentarle, y el Señor nos está dando una oportunidad a él y a su familia, y yo lo siento como que el Señor también me está poniendo esa responsabilidad también en mis manos, de sabes que también a ti te estoy dando otra oportunidad, y no la voy a perder. Amén. No la voy a dejar pasar. Amén. Y si él tiene una familia, tiene 2 niños, la muchacha tenía 4 meses y pasando la fiesta de Año Nuevo a los 2 días, parece, si no me equivoco, ¿verdad? Perdió a su bebé de 4 meses y ahí fue donde se comenzó a venir todo abajo emocionalmente para ellos, pero parece como que a él le pegó más fuerte. Sí. Amén. Entonces, Wow. es lo que llevó a esto. Vamos a seguir clamando. Vamos a reclamar esa vida para el Señor. Sí. Amén. Dios se va a glorificar ahí. Hay que tener fe. Hay que creerle al Señor. Amén. José, Nosotros. ¿Ah? José, ¿quería decir algo? Oh, José, perdón. Bueno, Nancy. Cuando termine el pastor de hablar, que ¿se acuerda que yo les había comentado de que el esposo de una amiga estaba grave? Sí. Pues para que si podíamos hacer otra oración, bueno, yo sé que mucha gente está orando por él, pero si podíamos orar otra vez, ellos le dijeron ayer que fuera a verlo y le dieron como unos 3 días nada más de que el doctor cree que va a durar. Wow. A ver si podemos hacer un clamor, pastora. Amén. Es bien difícil para ella, ella está aquí sola. Es una maestra amiga mía, no tiene familia aquí, él era la única familia, tiene solamente una prima. Pues, tiene que estar pasando unos momentos bien difíciles. A él le dieron un momento para que entrara al intensivo y prácticamente se despidiera de él. Le dijeron que entre unos minutos a despedirse de él, lo dejaron solo con él. Pues la verdad que eso es bien fuerte. Se llama John, él es americano, se llama John. ¿No tienen hijos tampoco ellos? No. Él es mayor que ella él tiene una hija mayor y él nunca pudo tener bebé. Se hizo tratamiento igual que yo y no, el tratamiento a ella nunca le funcionó. Wow. Amén. Oramos entonces. ¿Oras, Octavio? Pues ¿O quieres que lo haga el pastor? el pastor, yo creo, porque ya son muchas ahorita. ya tiene su notita ahí y dice, Pero, ya de pensarse me voy. Sí. La next time lo oramos yo. Okay.
Amén, amén, amén. Oramos, clamamos Señor. por esta necesidad. Señor amado, gracias Jesús por haber aprendido de tu palabra una vez más. Gracias Señor porque tenemos, Señor amado, tú nos has dado un valor, Señor, incalculable. Por eso el enemigo pelea y pelea contra nosotros, tratándonos de hacer mirar solo nuestros errores, pero tu sangre, Señor, y tú nos miras a través de esa preciosa sangre, Señor, y nos haces ver, Señor, como nosotros, Señor amado, nos has coronado, nos has bendecido, Señor, y por tu gracia y tu misericordia nos usas para servirte, Señor. Señor amado, bendice cada uno de los matrimonios y cada una de las vidas que aquí están, por todos los que se conectaron hoy, Señor amado. Señor, te pedimos una unción especial sobre ellos, Señor, esa manifestación de tu presencia sobre cada uno de ellos, Señor. Dale fortaleza, Señor amado. Dale de tus bendiciones porque están sacando este tiempo los días viernes para aprender de tu palabra, Señor. Tú los vas a bendecir, yo sé que tú los vas a fortalecer, yo sé que tú los vas a usar, para eso los estás capacitando, para que vayan logrando una madurez en tu palabra. Amén. Necesidades como ha expresado. Señor, en estos días hemos recibido información de nuestra vida que estaba a punto de morir, Señor amado, y recibimos noticias que lo levantaste de la misma muerte. Yo sé que pidiéndote misericordia, Señor. Si ha llegado el tiempo, nosotros, hermanos, no podemos hacer hacer un milagro. Mi Dios. Obra, mi Dios. Tu esposa, Señor amado, le des paz, Señor amado. Sí, mi Dios. Una identidad en ti, Señor. Oh, sí, Padre Cristo de la gloria. Sí, Señor, nuestra pareja pastoral. Cruciales. Estamos al demonio. Pero tú siempre, Señor, acciones, orar, Señor, nuestra responsabilidad es clamar, pelear en tus manos lo dejamos, Señor amado. Señor, gracias por cada vida que sacó esta temporada, estos días, Señor, para dedicarlos a tu presencia. Fortalécelos, porque espiritualmente la bendición ya está aquí, Señor. Señor, tú hablabas a mi corazón y me decías que muchos testimonios iba a haber después de estos 21 días de ayuno, pero que ibas a sorprendernos y ya empezaste, Señor amado, a hacerlo. La gloria sea para ti, Señor. Gracias por Yair. Gracias, Señor amado, una segunda oportunidad. Comienzo para su vida, para su casa, para su familia, Señor amado. Gracias, Señor, por traer bendición a la familia Vázquez, Señor, a nuestro hermano Nelson, Diana, a su familia, Señor, porque esta es una manera más de decirle, cuando tú oras, cuando la familia ora, cuando la iglesia ora. Señor, gracias, Padre. Enviar victoria, Señor, en tu nombre. Por todo lo que vas a seguir haciendo, nuevos comienzos en nuestras vidas, Señor. Seremos testimonios, Señor. Seremos testimonio de lo que tú obrarás a favor de nosotros. Señor, no olvidándonos, Señor, de las vidas nuevas que llegarán a tu casa. Buscando paz, buscando, Señor, para darte adoración en esto, Señor. Dejamos todo esto delante de tu presencia, Señor, reconociendo que tú eres único, Señor, y eres nuestro Padre. En el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, Señor. Señor, amén. Gracias, Los esperamos Señor, el domingo
Amén. Qué hermosa que es la presencia del Señor. Creo que el Espíritu Santo nos ha impactado en esta tarde. Amén. Y que es cuando, perdón, cuando Sí, estamos comiendo de su sí, palabra, estaba conectado. gloria sea el Señor. Bendecimos, les amamos y nos vemos el domingo. Dios. Hay alguien allá atrás de ustedes. Sí, Vicky. Vicky. Oh, sí. Yo decía, ¿qué es eso que se ve? Calor de Carolina ya, no más. Chiquita, ¿verdad? Ay, René, no, René. Mira, Hasta luego, Dios los bendiga. Te veo eso. Gracias, bye. Domingo, Jorge. Bien. Adiós, Marce, Samuel. Ya un chiste eso, no te lo diré. bendiciones a todos. Ay, te veo. Octavio, cuídate, papá. Igualmente, que Dios los bendiga. Yo le iba a tirar un chiste a este cabrón, no lo tiré. Le estoy teniendo chistes de eso. Marce, Samuel, me gustaría hablar con ustedes si me dan un momentito. Amén. Ay, Dios mío, pues, ¿qué les digo? Que me invade el nervio. Espera que esté el hermano Rodolfo. No importa, está bien. Vamos a Recuerden, cortar esperen. la grabación, denme un segundo.